Hola, buenos días. Bienvenidos a la charla Estrategias de apoyo a la enseñanza de niños en etapa escolar, parte de la Semana del Autocuidado, enfocada en funcionarios y docentes. Esta actividad está a cargo de la doctora Claudia Flores, directora de la carrera de Pedagogía en Educación Básica de nuestra Casa de Estudios en Santiago, directora también del Grupo de Investigación Liderazgo y Gestión Educativa de la Universidad Autónoma de Chile y miembro del proyecto Currículum 21, Innovación Educativa en la Escuela. Dejo con ustedes a la directora Claudia Flores. Directora, ¿qué tal? Buenos días. Hola Pablo, buenos días, bienvenidos a todos. Un gusto poder compartir con ustedes en esta mañana. Vamos a realizar una presentación que, si bien es cierto, no busca ser en ningún caso una charla magistral ni mucho menos, sino que por todo lo contrario, una discusión que sea dinámica, en la cual ustedes puedan manifestar sus inquietudes y podamos trabajar en una situación que nos afecta a todos hoy en día, como es este contexto de pandemia, ¿verdad? En donde el distanciamiento social es parte de la actividad y muchos de los trabajos se han trasladado a nuestros hogares en esta dinámica de trabajo remoto. Y por lo tanto, en esa circunstancia, muchas veces con el receso de la escuela nos encontramos con nuestros hijos en la casa. Sin duda ha sido un proceso complejo y que ha llevado no solamente dificultades desde los trabajadores en sí mismos, de las escuelas, de los niños también, que han tenido que adaptar y restringir su espacio a su casa. Y por lo tanto, esta charla lo que busca más que nada es conversar con ustedes, entregar algunos lineamientos desde el ámbito de la pedagogía que les pueda permitir a ustedes orientar su trabajo en casa y generar un acompañamiento de sus hijos de tal manera que se optimizan los tiempos tanto de la familia como de los niños, y aprovechar esa instancia no solamente viéndolo como un espacio complejo en el cual hoy en día nos enfrentamos, sino todo lo contrario, como una oportunidad de aprovechar en varios ámbitos que de pronto en nuestra vida cotidiana se pierden. Comparto con ustedes la presentación para que el día de hoy la podamos realizar en conjunto, analicemos y nos van comentando en la medida que van surgiendo sus inquietudes. Bueno, como señalaban, hoy día vamos a trabajar en estrategias de apoyo a la enseñanza de niños en etapa escolar en contexto de pandemia. ¿Cuál es nuestro contexto actual? Estamos viviendo el COVID, ¿verdad? Con unas tasas de cuarentena y de aislamiento que ha superado con gran diferencia a la realizada en otros países. Esto ha llevado a los centros educativos a optar por el aprendizaje en plataformas digitales, los que han logrado, otros sin duda han estado trabajando en función de enviar guías a casa, de trabajar mediante incluso el WhatsApp, pero de una u otra manera el trabajo de la escuela se ha ido trasladando al hogar. Además, para contener esta crisis sanitaria, muchos padres también se han trasladado, ¿verdad?, como hablábamos, sus actividades laborales a casa. Y esto ha conllevado que en un espacio reducido como nuestro hogar, independiente de sus dimensiones, ¿verdad?, estamos conviviendo tanto la familia de manera cotidiana. Es curioso pensar en este escenario toda vez que en la ajetreada vida que normalmente llevábamos, siempre cuestionábamos y solicitábamos tiempo, ¿verdad?, para estar con nuestros hijos, con nuestra familia. Hoy en día tenemos esa posibilidad, pero los cambios cuando son bruscos, cuando son repentinos, generalmente generan una inquietud interna en cada una de las familias. Hay tres elementos fundamentales que de distintas áreas profesionales se han detectado en este contexto y que han enfrentado a las familias. Uno, que es lo que nos conlleva, ¿verdad?, el distanciamiento social, en donde estamos todos recluidos en nuestros hogares o tratando de limitar nuestros espacios y nuestras salidas hacia el exterior lo más posible. Esto nos lleva a cuestionarnos cómo apoyar a nuestros hijos en una educación remota. Por otro lado, también estamos viendo una incertidumbre respecto de qué es lo que ocurre, durante cuánto tiempo, cuáles pueden ser las consecuencias, pero en lo interno también nos genera cuáles son los límites que son apropiados a los hijos cuando están encerrados en casa. Encerrar en este concepto no lo entiendan como tan limitado, sino más bien desde el punto de vista que es una necesidad, pero que muchas veces desde el razonamiento de nosotros como adultos lo comprendemos, más los niños no. Para ellos es muy complejo
tratar de entender el encierro como un autocuidado y ante eso es fundamental el diálogo continuo con ellos, tratar de aclarar las dudas que tienen de una manera lógicamente adecuada a cada nivel de edad. Ansiedad, la ansiedad que es experimentada tanto por los padres como por los niños. Y también ansiedad desde el punto de vista de qué es lo que va a ocurrir con este hecho, y si lo abordamos desde el punto de vista del aprendizaje, ¿qué puedo hacer como padre? ¿Qué estrategias puedo utilizar para poder apoyar el aprendizaje de los niños en etapa escolar? Estos tres elementos son los que quisiera abordar el día de hoy con ustedes. Estos elementos asociados en estas preguntas, de tal forma que tratar de englobar aquellas inquietudes que uno conversa y detecta, ¿verdad? No solamente desde lo que a uno le toca vivir, sino que a través de los colegas, la familia, que van manifestando o van haciendo las consultas respecto del qué hacer con nuestros hijos. Pero es importante considerar que cuando nosotros hablamos de distanciamiento social, uno de los elementos fundamentales que pasa a ser nuestra herramienta de trabajo son los computadores. Los computadores no solamente desde el punto de vista del equipo con el cual nosotros trabajamos, en el caso de los adultos y los niños donde ellos se conectan con sus clases cotidianas, sino que también es un elemento de comunicación. Y para ello, antes de avanzar, creo que es fundamental que nosotros hablemos de la importancia de mantener una rutina. Puede parecer algo muy elemental y básico, pero en este contexto es muy fácil perder los tiempos. Es muy fácil que entremos en rutinas que a largo plazo no son saludables desde el punto de vista ni del estado anímico y tampoco desde el punto de vista del ritmo que llevan los niños. Todo niño que va en una etapa escolar, de educación formal, ya sea preescolar, escolar en enseñanza básica, enseñanza media, incluso universitario, si hay un elemento que es continuo, es el hecho de que existe un programa, una ruta, una secuencia de aprendizaje, y eso es lo que de una otra manera en casa nosotros debemos velar. A eso nos referimos con rutina. Rutina es acciones diarias que se repiten en un momento determinado. Por eso es importante despertarse normalmente en lo posible durante la semana en una hora determinada, fijada, que sea continua. Traten de no alterar esos espacios de rutina del levantarse. Llevar la secuencia de acostumbrarlos a que se levanten, una ducha, que desayunen a la misma hora, ojalá temprano de tal manera que puedan desayunar como familia. Si en caso su jornada de trabajo inicia más temprano, generar un espacio en algún break en donde puedan desayunar un poco más tarde con los niños. Programar el tiempo también de la misma manera en los almuerzos. Dejar una hora de trabajo de tal manera que puedan sentarse a almorzar y a tomar once todos juntos o una cena, pero tener esos espacios que por una parte son supremamente relevantes para los niños. Normalmente, y lo hablo a título personal, uno no almuerza en su casa, uno come o lleva comida al trabajo o come en algún espacio. Y acá tenemos la tremenda oportunidad de compartir esos espacios con nuestros hijos. Entonces, aprovechar esas instancias que yo creo que en otros momentos son difíciles de realizar más bien en las vacaciones, en los fines de semana. Incluir una lista de tiempo para el aprendizaje, ejercicios y para tomar un descanso. Esto yo lo recomendaría específicamente con los niños en etapa preescolar. En la etapa preescolar, y lo vamos a ver más adelante, hay actividades específicas que se pueden definir y los tiempos son bien acotados. Cada etapa tiene distintos tiempos de dedicación al aprendizaje, al estudio, pero siempre tienen que dejar un espacio de tiempo y en una otra actividad que van a realizar durante esta semana también hay una charla respecto de la importancia del ejercicio y ustedes van a ver que es fundamental como una forma también de, por una parte, oxigenar nuestro cerebro, mantener activo físicamente, porque estamos en un contexto reducido, por lo tanto también es importante la movilidad corporal para la estimulación, pero también como una forma de salud. Decida dónde deben todos hacer su trabajo de la manera más eficaz y sin distracciones. Esto puede ser complejo cuando los espacios son reducidos, pero si en su caso tiene las condiciones, por favor, velar por qué.
los padres tengan un espacio donde reunirse a trabajar, un espacio fijo, determinado. Si usted determina que va a ser en la sala, o va a ser en el comedor, en algún rincón, o tiene un escritorio, definirlo. Lo mismo para los niños. Y ojalá que esos espacios no se crucen, que sean espacios que están con distinción entre unos y otros. De tal manera que de esa forma cada cual, tanto el niño, el joven o el adulto, el padre, puede realizar sus jornadas de trabajo sin mayores dificultades o interrupciones. Las interrupciones van a ser parte de lo cotidiano. El tema es que en la medida que nosotros definimos los límites, estas no son de una manera que usted pueda generar o sentir que son más invasivas de su ámbito laboral. No olvide tomar descanso entre las tareas también. Y estos descansos incluyen tanto para los niños como para los padres. Es complejo, yo sé que es complejo, muchas veces estamos en reuniones, en videoconferencias, van surgiendo temas puntuales, el mismo celular se vuelve casi una herramienta de comunicación continua y por lo tanto es complejo. Yo creo que lo más complejo en este contexto y que lo hemos podido recabar de distintas fuentes es precisamente tratar de velar por la rigurosidad de los tiempos. Y es lo que se complica, pero que además requiere mucha constancia de parte de la familia. Y ahí somos nosotros los adultos los únicos que podemos generar estos espacios. Otra cosa que es relevante, que los espacios de comer juntos como familia, es importante que ustedes hablen con sus hijos de lo que ocurrió en el día, de lo que ellos han vivido a través del diálogo con sus compañeros, los que han podido conectarse, si sus niños o jóvenes se pueden conectar a través de la pantalla, o si les han enviado trabajo, qué tipo de trabajo han realizado, y de la misma manera usted coméntele a sus hijos, lógicamente que las partes favorables, pero qué cosa, qué actividad usted le tocó realizar el día de hoy. Es importante que los niños no sientan que usted simplemente no está. Para ellos, entre la etapa hasta los 10, 11 años, muchos de ellos, usted, al estar conectado, es como si no estuviese. Lo ven físicamente, sabe que está, pero para los niños las percepciones internas es que usted no está, al no destinarle tiempo, al no escucharlo. Entonces, mostrarle, fijarse que usted tiene una jornada, que esa jornada incluye videoconferencia, que tiene trabajo de gestión que hacer, que existen planillas, Excel, en fin. Disfrute, también es importante que disfrute más tiempo en las tardes, destinar un tiempo de término de la jornada de trabajo y ahí realizar las actividades que a ustedes más les acomoden. Yo les sugiero jugar, leer, mirar una película, ejercicio juntos, en fin. Eso va a depender de la motivación y el interés de cada familia. Mantener las rutinas a la hora de ir a dormir lo más que pueda durante la semana. Es súper importante que comprendan que, si bien es cierto, estamos en este entorno, y de ahí también la relación con el ejercicio, es que las horas de sueño son fundamentales y son reparadoras. Los niños necesitan dormir entre 8 y 10 horas mínimo, porque además en los procesos del dormir los niños crecen. Hay una cantidad de conexiones neurológicas que realizan en esos tiempos y por eso es necesario que se duerman a una determinada hora y no extiendan la hora de dormir a tan tarde. Ahora, normalmente los jóvenes, sobre todo en la etapa de adolescencia e incluso los universitarios, tienden a generar comportamientos de estudio más bien nocturnos. ¿Ya? Ellos mismos a veces en algunos de ellos los asocian por el tema del ruido, mayor concentración, y efectivamente cada cual aprende de manera diferente, pero tratar que esos tiempos no se extiendan en demasía para ir a dormir, de tal manera que no afecte de manera contraria la hora de levantarse. Pero ¿cómo puedo apoyar a nuestros hijos con la educación remota? Es un contexto nuevo porque ha llevado a las escuelas a repensar no solamente el qué hace, sino cómo lo hace. Y ese trabajo, del trabajo en conexión remota, se trasladó a nuestras casas. Entonces, por lo tanto, no todos los padres tienen los conocimientos, por su nivel de formación, de cuáles serían las mejores condiciones, cuáles serían las mejores formas de estimular. Todos hacemos un esfuerzo importante, ¿verdad?, por tratar de apoyarlos, pero muchas veces también nos vemos sobrepasados por las actividades. Les comento, hay colegas que de pronto me dicen mandar una tarea que ni siquiera yo sé hacer.
y me preguntan y me indican hacia dónde está dirigida. Entonces, por eso es súper importante que ustedes mantengan un contacto con los profesores de sus hijos. No desde el punto de vista que tienen que hacer hoy, sino que simplemente establecer los lineamientos. ¿Qué es lo que la escuela aspira? ¿Qué es lo que quieren trabajar? ¿Cuáles son los contenidos? Que ustedes tengan al menos una visión macro de cuáles son los requerimientos de la escuela respecto de las actividades que tienen que desarrollar sus hijos en las casas. Use las redes sociales con un sentido de cuidado, es decir, para conocer la situación que está ocurriendo en la escuela, la situación de los estudiantes, de los compañeros de sus niños y también de los vecinos, para ver en qué situaciones están viviendo cada uno de ellos. No olviden que las tareas que pueden enviar a sus hijos también pueden ser las de los vecinos cercanos, entonces por lo tanto podrían generar un apoyo articulado entre ellos para trabajar en conjunto, pero también además es muy importante a considerar que también los niños necesitan la interacción con otros niños. Y en eso es importante que también, por una parte, nosotros como adultos proveemos los espacios de comunicación, pero que sea también con un entorno cercano y conocido por ustedes. Es relevante que se elijan contenidos de buena calidad. Y de buena calidad me refiero a que sean contenidos pedagógicos. Eso sí requiere al menos un tiempo en que aquellos espacios donde sus hijos se puedan conectar desde el punto de vista pedagógico y educativo sean canales formales y de calidad, a eso me refiero. Es decir, que ocupen plataformas que ofrece el Ministerio de Educación o plataformas que son más bien de no cualquier blog abierto, no cualquier nivel de conexión, porque más adelante vamos a ver también los riesgos que eso conlleva. Un poco lo que yo les señalaba, llevar a su hijo al trabajo virtual me refiero, que ellos vean, que se conectan, ubíquenlo en un momento al lado suyo, que vea lo que usted hace, que conozca a las personas. Muchas veces ustedes dialogan en casa y se refieren a su colega o comentan anécdotas, entonces ahí ellos van poniendo rostro, van comprendiendo y también van entendiendo que existen momentos en los que a lo mejor pueden traer su cuaderno y acercarse o conversar o aclarar una duda, pero tal vez en los momentos que usted está en reunión o en una charla, tal vez van a ser más bien restringidas los niveles de interacción con sus hijos. ¿Por qué Directora, es importante? Sí, dígame. Directora, disculpe que la interrumpa, aquí ya tenemos una primera pregunta, más o menos, de acuerdo a lo que usted estaba señalando. Dice, por ejemplo, ¿un hermano mayor puede ser un buen motivador en el proceso de la enseñanza? Claro, sin duda. Sin duda, un hermano mayor, lo que ocurre es que los niños en el proceso de formación siempre tienen modelos. Los padres son sus modelos inmediatos, digamos, los más cercanos, y luego también lo son sus hermanos. Pero la distinción está en que, y en eso también hay que tener cuidado, es que el hermano mayor no es responsable del hermano pequeño, pero sin duda es un modelo fundamental y la idea es que si existe una buena relación, la cual uno tiene que siempre promover respecto de la interacción entre los hermanos, ¿verdad? De ese acompañamiento, de ese apoyo, el hermano mayor sin duda es un modelo. ¿Un modelo de qué? Un modelo de mi hermano tiene ciertas rutinas de estudio, mi hermano lee. Si en una casa no es habitual la lectura, y la lectura de, no, hey, vete a leer el papelucho, no, que usted tome un libro, cualquier libro, que se siente que su hijo a usted lo observe o a su hermano lo observe estudiando, sin duda son modelos que los niños imitan. Los niños actúan, sobre todo en los primeros años, por imitación. Entonces es fundamental que ellos vayan viendo a través de ustedes modelos. No le puedo pedir a un niño que haga algo que él en lo cotidiano no lo ve ni no forma parte de su vida diaria. Entonces, por lo tanto, difícilmente yo puedo instalar conductas en el de aprendizaje, conductas en su forma de actuar, si no están modeladas en el hogar. Sé que es complejo, muchas veces llegamos cansados. Ustedes bien, yo también tengo mis libros, que digo, esto los voy a leer en algún momento, que son libros por gusto, no son libros de trabajo, pero normalmente van quedando y me voy quedando con los libros que tengo que leer por mi trabajo. Pero sí es fundamental que un periódico, una revista, lo que ustedes quieran
los muchachos más jóvenes o están con el cómic o están viendo algún tipo de material, es importante que efectivamente el hermano tenga esta alianza de trabajo. De pronto, la forma en que el padre puede enseñarle al hijo no resulta tan clara como el hermano podría enseñarle esa ruta de aprendizaje, y en eso también es bueno en la aclaración. Ahora, cuando no es positiva la relación con el hermano, cuando usted ve que el hermano mayor pierde la paciencia rápidamente enseñándole a su hermano más pequeño. Ahí es cuando uno me dice, pero mira, a ti también te dio dificultad, esto también te costó, nosotros también te ayudábamos, qué sé yo. Ahí tratando de ir conduciendo ese espacio. Porque también hay que comprender que el hermano más grande también puede que hay que considerar, uno tal vez no lo quiere hacer, que eso también es necesario estar atentos también en el estado anímico de los jóvenes, no lo quieren hacer o están un poco reacios al estudio, y eso ya hay que estar atentos porque hay un factor anímico que puede estar generando también ansiedad y estrés en los jóvenes. Pablo, ¿tenemos algo más asociado como en la misma línea? Si tenemos una pregunta más, no va necesariamente en la misma línea del ejemplo, pero sí dice cuántos recesos recreativos debemos implementar durante la jornada de tareas. A eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Perfecto. Así que no se preocupen. Sigamos entonces, todos esos elementos. Sigamos entonces, directoria, y la vamos dejando para que sea contestada. Gracias, Pablo. Entonces, ¿qué límites son apropiados cuando los niños están encerrados en casa? Como señalábamos anteriormente, la pantalla, lamentablemente, nuestra conexión, desde conexión y bendición, veámoslo desde los dos ámbitos, nos favorece, nos permite estar desde nuestro hogar y poder mantener nuestras jornadas de trabajo, y para los jóvenes también seguir, para los niños mantener su estudio. Pero esta idealmente, y yo sé que cuesta, por eso les señalaba al inicio de la exposición, dependiendo de los espacios que disponemos también en nuestro hogar, pero el ideal es que las pantallas, tanto de adultos, de niños y jóvenes, estén fuera de los dormitorios. Si en caso de no hay más espacio, ubíquenlo de tal manera que quede cerca de una ventana, para que ellos puedan estar, por una parte, conectados, pero hay momentos en los que necesitan conectarse y pueda verse el exterior. El exterior no importa si es al patio o es a la calle, pero que tenga esta conexión con la luz artificial y la luz real, la luz del día. Entonces, eso es muy importante que también estén, si es que están en el dormitorio. El ideal es que esté fuera, pero yo comprendo que lógicamente las condiciones no siempre son las más adecuadas, y toda vez que también, si nos estamos conectando y estamos relativamente cerca, los ruidos, ¿verdad?, van a de una otra manera obstaculizar tanto las clases de ellos como la jornada de trabajo de nosotros. Pero en caso de que estén en el dormitorio, tener la salvedad de que esté, por lo ideal, cerca de las ventanas. Si tenemos que trasladarnos muebles, los acomodamos de tal manera que no queden en conexión directa o que no estén pegados a la cama. Traten de no acostumbrar, sobre todo a aquellos que tienen notebook, a llevar el notebook a la cama sobre las piernas. Eso genera una práctica bastante negativa desde dos puntos de vista. Uno, el niño no logra establecer un quiebre entre lo que está trabajando y cuando está descansando, que es su cama. Lo otro, la postura al estar con el notebook en las piernas trabajando, aunque sea en una bandeja, no es una posición ergonómicamente adecuada, por lo tanto también está afectando su columna. Entonces, esos elementos tener bastante cuidado. Siguiente punto, el consumo mediático excesivo está ligado con la obesidad. Cuando nosotros pasamos demasiadas horas frente al computador, los indicadores, y también lo hemos visto a través de los medios de comunicación, ¿verdad?, han indicado el aumento de peso, entre ellas yo, así que no crean que tanto tiempo hemos estado conectados que efectivamente los tiempos se van acotando, pero eso también conlleva en el exceso, ojo ahí, en el exceso, y sobre todo los niños, falta de sueño. Por eso que de pronto ustedes pueden identificar que sus hijos no quieren acostarse temprano, porque están en exceso también ligados hacia la pantalla. Problemas en la escuela. No sé si ustedes han podido identificar que cuando sus hijos se conectan a través de la pantalla,
En el caso de algunos, genera ansiedad por hablar con sus compañeros, se interrumpen, no dan tiempo, y ahí también es necesaria también una adecuada conducción del docente, del profesor de la escuela, pero ustedes estén atentos. No significa escuchar lo que están hablando, no. Me refiero a que observen o presten atención cuando ellos estén conectados, cómo es el estado anímico de sus hijos cuando interactúan con los compañeros. Se han detectado bajos niveles de tolerancia, también se ha detectado falta de concentración en las clases, comportamientos agresivos. Entonces es necesario que estemos atentos porque eso está relacionado directamente con la interacción social. Los niños, al estar todos en casa, a la falta de interacción con otros niños, por eso les señalaba que utilizáramos las redes sociales con fines más bien de comunicación e interacción, los niños necesitan interactuar con los otros porque de lo contrario, al estar entre adultos, al estar con los hermanos, es un entorno protegido y por lo tanto lo que ellos manifiestan, quieren y desean, de otra manera está en un entorno seguro. Pero de la misma manera, al interactuar con los pares, buscan imponer su idea y ahí se pueden generar problemas. Entonces en eso les recomiendo estar atentos, no escuchando siempre, pero al menos un par de días presten atención al tema, pero la condición, la postura, el estado anímico de sus hijos e hijas frente al diálogo, frente a la tarea. También estén atentos si notan ustedes frustración respecto de las actividades de trabajo, si se frustran con facilidad, y eso también lo vamos a ver un poco más adelante, que tiene que ver con la planificación de la tarea. Para los niños menores de 2 años, sustituye el tiempo frente a la pantalla por juegos no estructurados e interacción humana. Para los niños que son muy pequeños, traten de no tenerlos frente a la pantalla por 2 motivos fundamentales. Uno, también hay un daño ocular que se genera a largo plazo por el exceso de exposición a las pantallas, entonces en eso tienen que tener cuidado, y me refiero también a los celulares. Evitar tener una práctica que uno observa en la calle, al menos uno observa con mucha cotidianidad, es como los padres le entregan a niños muy pequeños el celular y aunque estén viendo juegos infantiles o videos de canciones infantiles, pero la exposición genera un daño al desarrollo oftalmológico de sus hijos y en eso hay que tener cuidado. Es preferible que faciliten espacio, las cajas, y denle esos materiales a los niños para que jueguen. Delimitan el espacio para que ellos puedan interactuar, aunque eso genere que construya, que hay un elemento que al menos como docente yo he detectado en mucho tiempo y que lamentablemente el sistema escolar no favorece mucho. Yo creo que en este espacio tenemos una gran oportunidad y es fomentar la creatividad. Es súper complejo porque en la etapa pequeña y en la medida que vamos avanzando en la etapa escolar, la creatividad, los datos a nosotros, al menos y las investigaciones, dan cuenta que hay una pérdida de la creatividad, y esto está porque en definitiva la pantalla también nos ofrece todo listo, está todo hecho. Entonces hay que buscar plataformas de trabajo en donde el estudiante cree, donde ellos puedan ser capaces de interactuar, no con lo que ustedes observan que normalmente toman, buscan tareas, copiar, pegar y ok, y algunos, si es que le darán una lectura. Pero este proceso de copiar y pegar, la actividad mental que genera en el niño es tan baja que, lógicamente, como proceso de construcción mental, lo que hace es que disminuya la creatividad. Y eso está medido. No es simplemente que se lo diga como parte de mi profesión, sino que eso está medido y efectivamente es así. Entonces, ahora ustedes tienen una posibilidad, no le entreguen, entreguenle caja, sobre la pasta dental le entrega la caja, sobre de alguna crema le entrega, de qué sé yo, hizo la compra del pedido del mes, le quedó una caja, entréguesela. Si el niño usted ve que no se le ocurre, usted diga, crea una casa, inventa algo, ¿qué se te ocurre? ¿Qué podemos hacer con esto? Sobre todo con los más pequeños, denle la libertad para crear. No les entreguen todo hecho, ojo. Yo he visto muchos los niños que buscan por internet y dicen, ¿cómo hacer esto? Y empiezan a hacer el listado de materiales y
mamá, estos son los materiales, papá, estos son los materiales que necesito para que me compren. Traten de evitar ese tipo de cosas. No, sino que con lo que ustedes tengan, ¿qué podrías hacer? ¿Cómo lo podríamos hacer? Evitar es que necesito papel maché, necesito, ¿verdad? Como es como en la lista de pronto de la escuela, que los padres nos reímos de la cantidad de materiales. No, dejen que ellos creen. Si usted ve que la forma no es la que usted quisiera, no importa, déjelo, pero que cree, que invente, que estimule su cerebro, y en este momento es un espacio que en otro momento no tendríamos. Participe activamente de la educación mediática de su hijo. Esto no significa, cuando me refiero a participar activamente, que usted esté sentado toda la jornada, no. Pero sí, dense el tiempo, así como les decía, en ese momento que ustedes tienen que buscar elementos que sean de calidad para el proceso de enseñanza, pero también observe lo que están viendo y conduzca los contenidos de lo que ellos observan. Y aprovechen estos espacios de guiar y conducir a videos o actividades o juegos donde involucre y que comparta sus creencias y los valores que ustedes como familias tienen. Aprovechen esos espacios y también de velar por la seguridad. Es importante señalar que la UNICEF en estos momentos tiene gran preocupación por la seguridad del consumo mediático que están teniendo los niños, puesto que ustedes saben también los riesgos que hay en las plataformas digitales. Entonces, hay que tener cuidado y revisar qué es lo que están viendo. En eso, si tienen la posibilidad, activen el control parental en sus computadores, filtren los contenidos, porque hoy en día eso se amplió, se desconoce hasta el momento, porque esto todavía se está recabando información, pero sí ha aumentado los riesgos de mal uso de gente inescrupulosa, lógicamente, a través de las plataformas, y los niños son uno de los que están más expuestos. Y también están expuestos porque también, si las plataformas digitales que utilizan las escuelas no son las más apropiadas, también las pueden hackear o meter contenidos que no son apropiados para los niños, y eso ya lo hemos visto en algunos casos, muy aislados afortunadamente, pero hemos detectado casos en algunas escuelas en donde se han infiltrado en las páginas que tienen las escuelas, y en eso también hay que estar siempre atentos. Encuentre opciones para el consumo mediático que sean educativas y que enseñen buenos valores, como la empatía, la tolerancia racial y étnica, sobre todo elementos que hoy en día vemos muy continuos en nuestra realidad social. Nuestros hijos interactúan con distintas personas, y por lo tanto debemos aprovechar estos espacios para la discusión, para que ustedes también planteen su idea y los valores que ustedes como familia quieren trasladar a sus hijos. Este es un elemento que yo sé que complica, porque muchas veces estamos cansados, pero sea firme en las restricciones, de no ver contenidos que no sean apropiados para su edad. En eso sean súper estrictos. No caigan en el error, y en eso se los sugiero, no caigan en el error. Cada cual como familia define los elementos de cómo quiere interactuar en su casa, pero no caigan en el error de decir: yo veo estos contenidos que son más tal vez violentos o con otros ámbitos, pero lo veo con mis hijos. Usted es adulto, usted interpreta, es capaz de mediar, es capaz de entender. Para los niños son estimulaciones. Aunque usted los dialogue y los converse, cada etapa tiene su proceso, y cada etapa el niño va viendo elementos que le permiten interactuar y comprender el mundo, y también entender aquellos elementos que son de ficción y no son ficción. Ellos están en un proceso de construcción todavía, y me refiero sobre todo hasta los 10 años. En eso sean súper estrictos. De ahí en adelante usted puede ir abriendo espacios más paulatinos para que puedan verlo, pero siempre en conducción con los padres. Eso se lo recomiendo, porque a la larga genera un efecto bastante nocivo en los niños, y uno ve en que cuando ustedes luego no tienen el control, ellos ingresan a otros elementos que pueden ser bastante complejos. Hoy en día las plataformas digitales nos ofrecen, por un lado, elementos maravillosos para poder estudiar, aprender y conocer, pero también tenemos muchos elementos que son basura. Disculpe la expresión, pero lo son basura. Y gente también muy malintencionada que sube elementos que atentan con el desarrollo y la crianza de los hijos. Les he dejado aquí en pantalla, y luego la voy a colocar en el chat. Voy a pedir a Pablo que incorpore en el chat
un link en donde ustedes pueden encontrar una herramienta interactiva que fue creada con la idea que es una app que usted la descarga y puede controlar el tiempo que se utiliza en casa. De tal manera que ustedes lo puedan medir, porque una cosa es lo que nosotros decimos, pero otra es lo concreto. Y cuando ustedes puedan observar y hacer el ejercicio al menos una vez, se los recomiendo, antes de que generen un plan de trabajo, sino que midan los tiempos que tienen destinados a cada elemento, se van a dar cuenta que el consumo que tenemos frente a la pantalla es mucho mayor de lo que nosotros pensábamos. El Internet puede ser un lugar maravilloso para aprender, que es un poco lo que se les señalaba, pero también donde podemos encontrar bastantes dificultades. Está el ciberacoso, que también es algo que ustedes tienen que no perder en vista, que ya era una realidad que enfrentaban los niños, sobre todo los jóvenes, en la etapa de adolescencia, pero hoy en día eso está en observación, pero puede ir en aumento. También es importante que les señalen a sus hijos que el Internet tiene memoria. ¿Y a qué me refiero con tiene memoria? Que todo contenido que ellos suban va a quedar registrado y en algún momento puede salir a colación por otros compañeros o en otra instancia, o tal vez en años más adelante cuando ya sean más jóvenes o adultos, ese contenido está. Entonces, por lo tanto, es muy delicado los elementos que ellos puedan subir a la red o a las nubes o estar en las distintas plataformas. Es importante que ustedes como padres también se familiaricen con las redes sociales que ocupan sus hijos, Facebook, Twitter, Instagram y otras. Hoy día hay muchas más, pero es importante que ustedes estén conectados de una u otra manera y puedan ver y controlar desde el punto de vista no solamente desde la restricción. Cuidado cuando de pronto la palabra control se asocia como algo negativo, no. Control me refiero desde el punto de vista que ustedes puedan generar se constituyen ustedes en el cortafuegos, si lo quieren hablar en términos de comunicación más bien informáticos, ustedes son los que puedan controlar y cortar de pronto situaciones que puedan ser complejas. Tienen que entender que los niños y los jóvenes muchas veces son amenazados por redes sociales y ellos no saben cómo interactuar o cómo ponerle fin a esas cosas. Y ahí es importante la participación de los padres. Y hable con ellos de la importancia de ser buenos ciudadanos digitales, es decir, de no utilizar las plataformas para los insultos, las groserías, como un espacio de desahogo. Muchas veces las redes sociales se constituyen en un espacio más bien de atacar al otro más que de compartir contenido. Vamos a lo nuestro. ¿Qué estrategias puede utilizar entonces para el aprendizaje en la etapa escolar? En esta primera fase voy a hablar de la etapa que ustedes pueden realizar de entre los 3 y los 5 años. Pueden trabajar juegos constructivos, con bloques, con mangas, con legos, construcción de fuertes, colorear y manualidades. Ya sea que los tengan o más bien, como les señalaba, utilicen cajas, los desechos, todos los elementos que van quedando en casa pueden ser utilizados para poder trabajar con los niños. Eso estimula la creatividad muchísimo. Los juegos físicos, correr, saltar, esconderse, buscar, Simón dice, sillas musicales, todo este tipo de actividades son muy buenas que ustedes las puedan realizar y que los niños, y si ustedes no tienen tiempo, estimulen que los niños las puedan realizar. El correr tendrá que ser a lo mejor en un espacio, si vive en un departamento, definir por qué espacio se podrá correr, porque si estoy trabajando, lógicamente no puede pasar el niño corriendo delante o por detrás o gritando. Entonces, por lo tanto, ustedes definen, acá pueden jugar, aquí pueden esconderse, aquí pueden jugar las sillas musicales, etc. Juegos de simulación, disfraces, aprovechen la oportunidad de sacar a lo mejor ropa de otra temporada, ropa que ustedes vean que los niños les han quedado, estas prendas que les han quedado pequeñas, entrégueselas, dígale con esto, mira, nos podemos disfrazar, podemos crear muñecas, ellos pueden, aprovechen de estimular a que si tienen a lo mejor algunas camisetas viejas o calcetas, vean algunos tutoriales cómo hacer muñecos, de tal manera que ellos puedan ocupar gran parte de tiempo para jugar con aquellos elementos que tenemos en lo cotidiano. Invítelo cuando usted cocina, invítelo a que esté, ubíquelo en alguna silla o en la mesa, de tal manera que él vea cuando usted cocine y que también pueda interactuar con elementos pequeñitos que ellos puedan jugar, pero estar interactuando con usted en la comida. Jugar adivinanza, un juego que tal vez siempre tiende a quedar de lado,
pero también usted hoy en día lo puede reactivar y jugar con los niños. Deje que los niños creen su propia adivinanza, aunque no tengan la rima, no importa. Déjenlo que él juegue, que imiten animales, en fin. Todo ese tipo de actividades son súper estimulantes para los niños. Vamos avanzando a lo que es la etapa del kinder. Todos los juegos sensoriales, las mesas de arena, juegos de agua, pintura, si tiene plasticina con plastilina, si no ocupen harina y mezclenla con sal y se deja, jueguen con harina y con sal y genera como un datillo, podemos generar una masilla que es parecida y ductible como la plastilina. Y pueden jugar, crear caras, manipular, en fin. Escuchar temas musicales de corte infantil, ¿verdad? Tocar instrumentos, si no hay instrumento ocupemos un tarro, se desocupó el tarro de leche, pues bien, pasa a ser para estimular y la coordinación también, fabuloso. Cuando puedan, en los momentos que puedan salir, traten de elegir espacios, si van a salir al aire libre, espacios que estén asociados con más naturaleza, más que los niños los acompañen, que de pronto uno ve por televisión mucho que los padres salen a comprar con los niños. Yo sé que muchas veces porque no tienen con quién dejarlo. Y si no hay instancia, bueno ya está, no nos queda opción, ¿verdad? Pero eligen rutas al menos que haya más presencia de árboles en la medida de lo posible, o una plaza, o a caminar un momento, de tal manera que ellos puedan interactuar al aire libre, pero con el contexto natural, más allá de la calle en sí mismo por la calle, sino que a espacios naturales. Si usted tiene la condición y le gusta tener plantas, ideal que los niños vean, que comprendan, que estimúlelos con respecto de la fauna, los requerimientos del sol, el aire, en fin, todos esos espacios son espacios de aprendizaje. Hora de lectura, leer en voz alta y tranquilidad con libros. Haga siempre la simulación, toma un periódico o un libro donde usted pueda leer con los niños y que ellos logren leer, si es que leen palabras o reconozcan palabras. Eso les va a ayudar mucho y favorece la estimulación de la lectura en procesos superiores. En la etapa escolar yo les recomiendo algunos recursos digitales que pueden favorecer cada uno de sus hijos en distintos niveles. Ahora, en la etapa escolar, y me refiero tanto en el primer ciclo de primero a cuarto como de quinto a octavo, en la primera etapa los niños lo que están haciendo es adentrarse en los elementos básicos del currículum, y eso quiere decir, están focalizados en suma, resta, multiplicación y división. Esos 4 elementos básicos en el ámbito de las matemáticas, ¿verdad?, es lo que están viendo de primero a cuarto básico. Eso, primera aproximación al conocimiento, es lo que se trabaja en historia, los elementos básicos, la interacción con el entorno, cuáles fueron los procesos iniciales del desarrollo del país, del crecimiento, avanzan hasta la fase de independencia, ¿verdad? En ciencia, la interacción, en los animales, la reproducción, en sus elementos más básicos, la flora, la fauna. Esos elementos se trabajan. Y en arte y en cada una de las otras áreas va en función de lo que define a cada escuela. Pero dejo con ustedes algunas de las aplicaciones o recursos tecnológicos que ustedes pueden utilizar para las distintas asignaturas y que les permite también apoyar el crecimiento de su hijo. Si ustedes observan, he vinculado Educar.Chile, que ustedes acá pueden utilizarlo como apoyo y yo se los recomiendo para que puedan vincularlo al trabajo en... A ver si... Pablo, si es posible, pueda colocar el link en el chat de los asistentes. Se los dejo esto porque ustedes pueden ingresar a los recursos de apoyo al aprendizaje y esos están graduados por nivel y por edad. Entonces ahí usted selecciona aquello que sea más cercano a sus hijos y viene una ficha de apoyo que ustedes pueden entregar a sus hijos, viene con recursos digital asociados, es decir, si a lo mejor le muestran un video de YouTube donde el niño tiene que mirar, observar, analizar, describir, viene con todas las indicaciones y es un muy buen recurso que pueden utilizar para trabajar en sus casas.
sin necesidad de que usted tenga que crearlo, sin necesidad de que usted tenga que buscarlo, sino que va directamente y lo selecciona a partir de la edad de sus hijos y del contenido. Y las otras aplicaciones que ustedes tienen enfrente les pueden ayudar para que los niños interactúen con ellas. Kahoot es una herramienta que ha sido bastante utilizada y se utiliza tanto en media, en básica, en media, incluso a nivel universitario. Y es en donde ustedes pueden, los niños pueden jugar aprendiendo, es decir, ponen contenidos que estén abordando y ellos mismos hacen un juego y se van preguntando y juegan por puntaje, y es decir, vamos haciendo de forma más dinámica el aprendizaje y el tiempo que ellos están destinando a estar conectados lo pueden utilizar para aprender. Para aprender a estudiar hay 3 fases fundamentales que ustedes tienen que considerar para que realmente funcione. Uno es antes, durante el estudio y después. ¿Por qué es importante tener un plan de trabajo? Porque cada niño aprende de manera diferente. Tienen distintas formas, tiempos, horarios, rutas distintas de aprendizaje. Y estas rutas están dadas por una parte por su formación de base, que es la que tenga en estos primeros años, si es un poco más grande o si es un joven o universitario, ya tiene una base, un recorrido de aprendizaje, ya tiene una ruta que él ya adquirió y aprendió, pero si son más pequeños es importante que nosotros las vayamos formando. De tal manera que los niños a pasar de quinto a sexto básico, ellos ya tienen una autonomía, un autocontrol y una autogestión de su aprendizaje y de su tiempo. Es un proceso que se desarrolla incluso hasta la etapa universitaria y aún de adultos. Si no la tenemos, es algo que se puede desarrollar. Pero es fundamental que hoy en día los niños la vayan adquiriendo, porque de lo contrario, si usted no conduce a su hijo a establecer una rutina de aprendizaje, el problema es que siempre van a depender de los padres. Y eso es lo que ustedes tienen que de otra manera ir formando para que ellos puedan ir siendo autónomos, sean capaces de ir resolviendo sus conflictos y sus dificultades frente a la tarea, pero de manera armónica y natural, no impuesta. Y en eso es muy importante que estemos atentos. Generar una alianza con el profesor, que era un poco lo que yo les señalaba al inicio, y es que ustedes tienen que considerar que qué es lo que pide el colegio, qué es lo que el colegio necesita, de tal manera que usted pueda ver de qué forma lo puede apoyar. Es importante esta planificación para poder alcanzar la meta y que estas metas a la vez sean realistas. Es decir, yo no puedo pedirle a un niño que haga un tremendo trabajo, toda vez que, así como nos hacían las consultas, cuántos son los tiempos de atención y concentración que tienen. Los niños pequeños, y estoy hablando hasta los 7, 8 años, no dura más de 20 minutos su tiempo de atención y concentración efectiva. Usted lo puede tener una hora si quiere frente al computador o frente a un trabajo, pero el tiempo real que el niño va a estar de atención y prestando una conexión directa con la tarea no es más allá de 20 minutos. Y por eso es importante que ustedes tengan tiempos de trabajo y más que tiempo, porque nadie va a estar, ¿verdad?, con el celular o cronometrando el tiempo, pero sí asociado a una actividad específica. Por eso les colocaba las fichas que sean muy acotadas, trabajo que sea muy específico, una tarea muy específica y no tan extensa. Niños por debajo de los 10 años necesitan dormir idealmente 10 horas. Ese es el ideal. 8 es el mínimo que deberían dormir. Jóvenes sobre los 12, 13, 14 y en adelante no pueden dormir menos de 8 horas tampoco. Es un proceso mínimo que necesitan, y incluso se sugiere que duerman un poquito más, hasta 9 horas. Pero por debajo de los 10 años, idealmente que duerman 10 horas. Por eso les señalaba la importancia de tener esta rutina para que puedan tener una hora de sueño saludable. Eso permite que el cerebro se logra, en el proceso de sueño, establece muchas conexiones neurológicas que son relevantes precisamente para el aprendizaje y para el desarrollo cognitivo. Entonces, ahí en la importancia del sueño, no solamente de dormir por dormir, sino que tiene que ver con todo un proceso de desarrollo neuronal. Antes de dormir es necesario prestar la atención a la tarea. ¿Cuáles son las instrucciones que nos están entregando? ¿Qué es lo que debemos
alcanzar y desarrollar. Y en eso ustedes conducir a sus hijos. No, estas instrucciones no son solamente para ustedes, para que acompañen a sus hijos, sino que para que los niños reflexionen y entiendan cómo tienen que abordar una tarea. Entonces, primero, prestar atención muy bien a las instrucciones. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pregúntenle, ¿qué es lo que tú crees que debes hacer? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿De qué manera podrías resolver esto? Y siempre utilizan el concepto de hacia él. ¿Cómo lo podrías hacer? ¿De qué manera podrías tú desarrollar esta actividad? Luego vamos al siguiente paso, que es planificar. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Qué materiales necesitas y en dónde? Por eso que es importante que el ambiente ya esté definido. Pero también el ambiente va a variar. Si yo me están solicitando a la escuela que a lo mejor el niño haga un dibujo, ¿verdad? Y estamos trabajando acuarela o témpera, lógicamente que las condiciones y el espacio donde tendrá que hacerlo, tal vez no va a ser el mismo, tal vez va a requerir, ¿verdad?, algún hule o alguna protección en la mesa, o tal vez en el suelo, pero lleven a reflexionar al niño cuando cambian las condiciones de la tarea. Durante el estudio, durante el proceso, siempre tienen que hacer una lectura comprensiva de qué es lo que estoy haciendo, independiente de la asignatura. Aunque sí sea matemática, ustedes que el niño vea de manera global la tarea. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que me están solicitando? Y luego que se aboque. Muchas veces hemos detectado en la enseñanza básica, sobre todo en el primer ciclo y con este retardo en los procesos de maduración, también lo hemos detectado en el segundo ciclo, es decir, de quinto a octavo, y muchas veces los errores no es porque el niño no sepa hacer la actividad, no sepa la tarea, sino que simplemente hay un apresuramiento en responder y en esa premura se aborda mal la tarea y por lo tanto los resultados son negativos. Subrayar, pareciera muy simple, pero el subrayar a ustedes lo que le permite es que el niño logre identificar aquellos elementos que son más relevantes del texto y cuáles no. Y eso es importante hacerlos permanentemente hasta cuando ya el aprendizaje esté incorporado, ya él es capaz de leer o detectar información sin necesidad de subrayar, pero inicialmente de subrayar. Otro elemento que también ayuda y facilita es los mapas mentales. Mapas mentales, mapas conceptuales, los resúmenes de llave, la estrategia que su hijo desee y que le sea más fácil. Muchas veces los niños también nos encontramos que eligen las estrategias en función de lo que a ellos les parece estéticamente más cercano, les parece incluso las expresiones que uno tiende a escuchar de los niños, que estén más bonitas. Entonces, denle la libertad que ellos ocupen la estrategia que deseen para hacer síntesis. No los lleven a hacer grandes trabajos ni grandes lecturas, porque en este momento lo que necesitamos es la estimulación cognitiva, no tanta actividad de tarea. Aprende, utiliza el estudio activo. ¿A qué se refiere con el estudio activo? Significa que el estudiante, a la medida que se interiorice la tarea, lo hace, relaciona, establece conceptos, él tiene una interacción significativa con la tarea, y sobre todo cuando lo llevemos nosotros a que estos conceptos, y en eso se relaciona con el punto 8, tienen relación con su vida cotidiana. Si yo estoy hablando de la fotosíntesis de las plantas, ¿qué mejor forma que hacerlo? Tengo el trabajo, ¿verdad?, en plataforma, lo puedo mostrar hacia una ficha, internet, hay un montón de plataformas educativas que pueden ustedes encontrar, pero lo más importante es que ustedes logren trasladar esa información a una planta, o al árbol que ustedes pueden estar observando afuera de su ventana y decir, mire, este árbol realiza la fotosíntesis a través de los rayos del sol, se incorpora, y van haciendo toda la descripción de acompañamiento. Y eso les aseguro que para el niño es un aprendizaje activo, en donde lo está evidenciando, lo está viendo fuera del papel, fuera de la pantalla, lo está viendo en lo real. Repasar, pareciera que es algo que hoy en día se tiende a asustar cuando se habla de tareas, pero el repaso es muy necesario, sobre todo porque los jóvenes y los niños están recién generando conceptos. Todavía no los tienen incorporados, y el repaso lo que hace es que trae el recuerdo a la memoria, lo conecta con el nuevo conocimiento y de esa manera se articulan las nuevas ideas. Esto es clave, sobre todo cuando ustedes escuchan expresiones de su hijo y dicen, entonces esto era como, o esto se relaciona con lo mismo, o se parece a, bueno, ese tipo de conexión neurológica es muy positiva cuando ustedes la escuchen en ellos y estimúlenla bastante,
porque eso significa que él está haciendo conexión en su mente entre el conocimiento nuevo y el conocimiento que ya posee, aunque sea un conocimiento muy preliminar, pero esos elementos son los que es fundamental que los vamos reforzando. Y evaluar lo aprendido. El evaluar lo aprendido lo hacen ustedes cuando yo les daba el ejemplo en la rutina, de sentarnos a conversar. ¿Qué viste hoy? ¿Cómo fue lo que hicieron? ¿Cómo lo hiciste? ¿De qué manera se aprendió? ¿Te pareció interesante? ¿Se parece a algo? De esa manera usted lo está llevando a evaluar sin necesidad de decirle, a ver, ¿qué viste hoy? ¿Cómo fue? ¿Cómo te fue? ¿Qué notas te sacaron? No, olviden hacer esas preguntas que normalmente los niños tienden a rehuir y a escapar a darle esa respuesta. En cambio, de la otra manera, en el diálogo cotidiano, usted puede ir aplicando la evaluación. De tal manera que cuando ustedes apoyan a sus hijos, los apoyen dentro de lo cotidiano sin necesidad de que usted se tenga que sentar a hacer las tareas con él. Eso es lo que tiene que ir generando un proceso de desarrollo y de apoyo, de tal manera de ir haciendo el proceso de acompañamiento, pero en los espacios cotidianos, cuando está en la cocina, cuando estamos comiendo todos juntos, cuando dejamos los espacios de ocio. En esos momentos vamos aplicando acompañamiento en el aprendizaje sin necesidad de estar trabajando en el aprendizaje directamente o destinando demasiado tiempo. Acá les traigo un ejemplo de planificación. Directora, sí, dígame. Disculpe que la interrumpe, hay un par de preguntas relacionadas con eso. Precisamente sobre el último punto, dice, bueno, la persona que la hace es anónima, pero dice, pone el ejemplo de la etapa preescolar, del pre-kinder. Si efectivamente se debe tener un espacio de estudio además de las clases en línea que tiene el niño. No, en etapa preescolar, el ideal, el espacio del niño, lógicamente, de que se conecta, si ustedes tienen un espacio. A mí me gustaría que a lo mejor esa pregunta, Pablo, la persona la volviese, una vez que terminemos, la volviese a desarrollar más amplio, porque aquí me faltan más elementos, pero el ideal en la etapa preescolar es que tenga si se conecta y usted lo está acompañando como adulto, lógicamente, porque es preescolar, el ideal es que el niño tenga un espacio de juego. No un espacio de trabajo en sí mismo, sino que un espacio de juego. Siempre hasta los 5 o 6 años, idealmente, denle un espacio de juego. Ese espacio puede ser su propia habitación o tal vez un espacio en la sala. En el living ustedes pueden destinar un rinconcito, colóquenle unos cojines y eso es su espacio de juego. De tal manera que por una parte usted lo puede estar observando, él puede jugar libremente, puede interactuar con los materiales y de la misma manera también se acostumbra a que una vez que termina, recoge todo su material y lo acomoda porque es un espacio de juego, pero no es su habitación. Entonces el niño también aprende a tener esta distinción que una vez que termino, recojo y puedo ordenar, sin necesidad que el padre, la madre o los hermanos tengan que estar acudiendo a ayudar a ordenar. Ese tipo de rutinas son súper importantes que vamos formando, sobre todo en esta etapa antes de la escuela, digamos, de la formación básica, el medio mayor, y el pre-kinder y kinder. Perfecto, gracias directora. Aprovechando también esta pregunta, dice, ¿es recomendable el sistema de premios o incentivos en esta etapa? Sí, sí, es muy importante. Y no solamente en esa etapa, les aviso a los padres que tienen niños más grandes. Ideal, ojalá toda la formación básica, hasta octavo básico. De ahí en adelante, las gratificaciones las buscan de otra forma los niños. Pero no confundan, los premios no son juguetes, no son dinero en el caso de los más grandes, sino que el premio está y siempre va a ser, les aseguro, por sobre todo, la valoración positiva de ustedes. Mira qué bien lo hiciste, pero no caigan tampoco en el facilitismo. ¿En qué sentido? Si el niño no lo hizo bien, no caigan por favor en decirle a los niños, mira qué bien lo hiciste. No. Si ustedes ven, mira, si ustedes ven que él no logra alcanzar la tarea, llévenlo a reflexionar si los niños lo logran comprender, no al nivel del adulto, pero llévenlo a avanzar hacia allá. ¿De qué medida? Observa tu trabajo. ¿Tú crees que lo hiciste bien? ¿Crees que está adecuado? ¿Cumplió con todo lo que me habían solicitado? Si ustedes ven que el niño no es capaz de razonar y cree que es maravilloso, y dice, ah, pues bien, entonces se cumplió con la tarea, mañana lo volveremos a hacer y veremos de qué manera la actividad o la tarea resulta mucho mejor. Si la tarea cumplió, feliciten a sus hijos, siempre. Mira qué bien lo hiciste, está estupendo, mira qué bien quedó. Pero que los estímulos siempre sean sobre la tarea.
qué bien te quedó esto, mira el corte cómo quedó, miren las líneas, porque de esa manera cuando usted está reconociendo la habilidad de su hijo en la tarea, el niño lo que hace internamente es que la próxima vez perfecciona incluso más la actividad. Es mucho más detallista. Si están en etapa preescolar, si tiene que utilizar la tijera, o tiene que cortar papel, o tiene que seguir secuencia, cuando usted le hace hincapié y le destaca ese tipo de detalle, el niño la próxima vez está mucho más atento a ese detalle. En cambio, cuando yo le digo al niño, mi niño tan bien, tan inteligente que lo hace, el niño no lo comprende, el niño lo ve como un global, lo ve como un todo, y por lo tanto no focaliza y cree que todo lo está haciendo espectacular. Entonces, cuando yo doy ese estímulo positivo, y es general, es muy abierto, el niño asume que todo está maravilloso y está perfecto. Pero ahí el error es nuestro como padres. Nosotros tenemos que felicitar y estimular en aquellos elementos específicos donde el niño lo está haciendo perfecto, o lo está haciendo bien, o está haciendo un esfuerzo. Puede que haya hecho algo y le quede un desastre, no importa, pero hizo un esfuerzo, y lo que nosotros tenemos que reconocer es que, mira el esfuerzo que hiciste, qué te costó tanto, qué fue tan complejo, de qué manera podríamos articularlo de mejor forma, qué sé yo. Pero estar ahí. Eviten las recompensas con comida, eso también, sé que es complejo porque nosotros tenemos una cultura más bien asociada, ¿verdad?, a la recompensa, y el cariño lo tenemos asociado con la comida, pero traten de evitar, porque de lo contrario se van a encontrar a corto plazo en donde el niño cada vez que haga algo bien va a pedir comida como recompensa, ¿ya? Y eso no es positivo. Tampoco de ninguna índole, me refiero como comida que le preparen algo rico, o como que les compren algún dulce. Eso tratar de evitarlo, porque además genera un daño alimenticio, no es muy positivo. En cambio, tal vez en algún momento, si usted tiene que salir, que el premio sea asociado a, ¿te falta algún material? ¿Qué te gustaría? Mira, qué bien lo hiciste. A lo mejor te gustaría una plasticina, aunque yo soy bien reacia a comprar tantos materiales, lo reconozco, es una postura más bien profesional. Soy más dada a que los niños estimulen su creatividad trabajando con lo que tengan en casa, y ya cuando sea necesario, lógicamente, le compramos materiales adicionales. Porque de lo contrario, si ustedes les compran mucho material, el niño no, al final ustedes van a encontrarse que tiene tanta cosa y no va a utilizar nada de ello, porque no va a saber qué hacer. Entonces, es ideal que las recompensas estén asociadas a estímulos, o a lo mejor el niño le va a pedir que salgamos a dar un paseo, o tal vez, pero que esté asociado a otro tipo de cosas. Perfecto, directora. Muchas gracias, y gracias también a la persona que realizó la pregunta. La dejamos continuar Sí, con su exposición. Respecto a la organización, esto es un ejemplo. Ustedes pueden tomar cualquier ejemplo de organización, porque también va a tener relación en función de las actividades y compromisos que tenga el colegio, que tenga usted como adulto con el trabajo, y como en la organización interna de la familia. Pero ¿qué les recomiendo? Uno es que definan cuáles son las jornadas de trabajo. ¿Cuáles son las jornadas que usted tiene de trabajo? ¿A qué hora inicia? ¿A qué hora hace su break? ¿A qué hora el almuerzo? Organicen su horario. Sé que es complejo, pero trate de generar una organización de horario. También determinen las clases de los estudiantes, de sus hijos, si son sincrónicas o asincrónicas. Sincrónica me refiero al tiempo de conexión que tienen con la escuela. Asincrónica es cuando le envían tareas o le envían fichas. Hay colegios, y acá puse en el ejemplo, hay colegios que tienen clase 3 veces a la semana de conexión, y los otros días les mandan tarea para que desarrollen en casa. Otros tienen conexión todos los días. Entonces es importante que ustedes incorporen esa cantidad de tiempo de conexión en los calendarios y las horas asociadas, de tal manera que ustedes puedan organizar y hacer coincidir los tiempos, y que en el momento que estén trabajando están todos conectados, y de tal manera de tener espacios más adecuados para la interacción con la familia. Deben determinar tiempos de recreación, y este tiempo idealmente que sea consensuado. Lógicamente que cuando son más pequeñitos, y ya hablábamos del tiempo de atención y concentración, son tiempos más bien delimitados y muy cortos, y el resto hay que dejarlo y después luego volver sobre la tarea. Entonces yo que les recomendaría que en la jornada de mañana, al menos con un break o 2 si es que pueden, que sean también tiempos de break de los niños, y de tal manera que usted pueda volver a asignar una nueva actividad si está en etapa preescolar,
y luego lo dejen. No hiperextiendan mucho trabajo con los niños muy pequeños. Es preferible que les pasen materiales y cajas para que ellos jueguen y creen y estén en ese tiempo, y van a ver que la medida, cuando es una actividad que ellos no conocen, que es nueva, los niños normalmente no hayan qué hacer. Pero ya luego viene una fase que es muy, por lo menos yo lo disfruto bastante, que es una fase de aburrimiento, que ellos no hayan qué hacer. Sienten un poco no se les ocurre nada, están cansados, todo les parece que no es agradable, pero pasando esa curva viene la creatividad, sobre todo cuando han estado mucho tiempo de conexión o cuando hay mucha estimulación. Los niños normalmente van a decir lo primero, estoy aburrido, pero pasando esa curva del aburrimiento empiezan a ver qué hacer, y al ver qué hacer es cuando empieza la creatividad, y ahí es cuando ustedes tienen que aprovechar al máximo. Idealmente, como pasamos todos tan conectados, ¿verdad? Desconexión. Les recomiendo sábado y domingo, a menos que sea estrictamente necesario, apagar los computadores absolutamente sábado y domingo y no se conecten para nada. Por eso es ideal concentrar todo el trabajo de lunes a viernes y el sábado, a menos que sea estrictamente necesario que se tengan que conectar por algo, pero no ingresar a computador, ni ustedes ni sus hijos, por salud para ustedes, porque para que sus hijos estén bien, ustedes como adultos tienen que estar bien. Esto es una propuesta que ustedes pueden llevar, organizar, asignar los días que ustedes estimen convenientes, pero el ideal es que logren consensuarlo. Cuando son más grandes, los tiempos, lógicamente, los acuerdan con los jóvenes, con los muchachos, y llegan a un acuerdo en qué momento van a trabajar, en qué momento de tener. Y aquí también consensuar los tiempos para ir a tomar once, para ir a cenar y luego para dormir. Por eso que es necesario tener los tiempos, porque de lo contrario, no sé si mucho a ustedes pasa que parten a las 8, 8 y media de la mañana y pareciera que el día no termina. Entonces, una manera de evitar eso es que ustedes logren organizar un calendario de trabajo. Estimados, eso sería por mi parte. Muchas gracias, directora, por su presentación. Creo que hemos podido responder bien a las preguntas que han ido surgiendo. Hay una que se nos escapó por acá, que nos faltó porque se hizo cuando ya había pasado el tema, pero quizás podamos contestarla ahora. Dice, sí, claro. Dice, por la falta de contacto, ¿cómo reforzamos las habilidades expresivas? Eso es una de las preocupaciones que tenemos todos. En realidad, el tema es que las habilidades de expresión, la oralidad de los niños se estimulan mediante la conexión y la interacción con los otros. Entonces, por eso es fundamental, cuando yo les señalaba que utilizáramos las redes sociales con fines más bien positivos, es que si se crean grupos de WhatsApp, si se crean redes sociales en donde interactúan los niños, pero que sean entre niños, que no hayan grupos en donde interactúen adultos con los niños. Los adultos tendrán la labor, ¿verdad?, de estar observando y mirando esa interacción. Pero idealmente, ojalá, si tiene primos, amiguitos o compañeros de la escuela, generen estos espacios de conexión a través de pantalla y que puedan conversar con ellos y hablar y conversar de su historia, de qué es lo que están haciendo en la casa, qué es lo que les gustaría hacer, que se establezcan proyectos. Por ejemplo, una vez que salgamos, ¿qué vamos a hacer? Estimular a los niños en ese tipo de diálogo, conversación, porque la única interacción en este momento está asociada con los padres, con los hermanos. Entonces, tratar de utilizar las redes sociales y las plataformas que tengamos a nuestra disposición, hay bastante, para que se conecten con sus abuelos, con sus tíos, con sus primos, etc. Eso es promover, ojalá, al menos en esos espacios de fin de semana, cuando yo les decía de desconexión, esos espacios, si es que nos conectamos, es con ese fin, no para otro. Perfecto. Vamos terminando así entonces esta exposición, directora, que quiero agradecerle, quiero darle el espacio también para que... Gracias a usted, de verdad. Y quiero darle el espacio también para que pueda decir unas palabras finales, ¿cierto? Y ya comenzar a despedir esta exposición, que ha sido muy, muy buena y ha tenido una muy buena cantidad de preguntas también. Muchas gracias, Pablo. Bueno, agradecer la participación de cada uno de ustedes,
la vinculación con el medio también, que crea estos espacios que para mí son fundamentales de trabajo, y yo creo que nosotros como carrera también tenemos la oportunidad de contribuir a estas inquietudes que son absolutamente válidas y que están viviendo hoy en día las familias. Por mi parte, quedamos a su disposición como carrera, si hay alguna inquietud o otra propuesta, o tal vez a partir de esta misma charla, si ustedes tienen una inquietud y quisieran levantar una nueva propuesta, bienvenidas a las sugerencias, nosotros estaremos dispuestos a ayudarlos, a colaborar, entregar orientaciones, porque es un desafío para todos. Este contexto de pandemia ha sido una transformación, ¿verdad?, en los procesos de enseñanza, en lo que hoy en día hace la escuela, y que también nos lleva a replantearnos cuánto de esto va a cambiar de manera significativa de aquí en adelante. Entonces, por lo tanto, es un espacio, y como siempre lo señalo y quisiera transmitirlo a ustedes, más que ver algo negativo, veámoslo como una oportunidad de avanzar y crecer, pero también con una mirada muy crítica y reflexiva hacia dónde queremos llegar, hacia dónde queremos avanzar. Hoy en día la educación tenía una deuda con el avance tecnológico a nivel de recursos educativos, específicamente, y yo creo que hoy en día tenemos esa oportunidad. Por mi parte, muy agradecida de la invitación y de colaborar, y cuando ustedes quieran, estoy a su disposición. Muchas gracias, directora, muchas gracias por el tiempo. A quienes nos ven, recordarles también que esta semana de charlas y talleres se extiende hasta el 14 de agosto. Dentro de los temas macro que se tratan están cómo apoyar a mis hijos en etapa escolar, cómo enfrentar mis emociones en pandemia, cómo tener una alimentación saludable, qué deportes puedo practicar en casa y conoce las mandalas. Señalarles también que todas estas charlas son descargadas de Teams y subidas a nuestro canal de YouTube. Cuando se encuentren listas, le llegarán a través de correo electrónico el link para que puedan verlas de nuevo o puedan hacernos llegar sus consultas. Desde ya, muchas gracias por su tiempo y que tengan un muy buen día. Hasta luego. Hasta luego.